La quinto séptima B. A continuación vamos a entrar en la unidad número 2, que consiste en el estudio de los semiconductores. El diodo común, rectificador, el diodo Zener, los LED, que ya el año pasado estuvimos viendo algo de ellos con el armado de la punta de prueba, y el fotodiodo. Los semiconductores. Definición. Constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aisladores. Tipos: el germanio y el silicio. El germanio. Su átomo posee en el núcleo 32 protones. Los electrones se distribuyen en 4 órbitas. En la primera, 2 electrones, en la segunda, 8, en la tercera, 18, y en la órbita exterior se localizan 4 electrones denominados de valencia. El silicio. El átomo de silicio tiene 14 protones y 14 electrones. En la primera órbita contiene 2 electrones, en la segunda contiene 8 y los 4 electrones restantes se hallan en la órbita exterior. En la actualidad es el silicio el más utilizado. Es un no metal sólido de color amarillento que se extrae del cuarzo y otros minerales y es el segundo elemento más abundante en la Tierra después del oxígeno. Para aumentar su conductividad, a los semiconductores se le añade átomos de otros materiales. A la adición de átomos, impurezas, a un semiconductor se lo denomina dopaje. Dopado de un semiconductor. El dopado de un semiconductor se logra introduciendo átomos que posean 5 electrones de valencia o bien 3 electrones de valencia en sus últimas órbitas. Los átomos con 5 electrones de valencia son el arsenio, el antimonio, el fósforo. Y los átomos con 3 electrones de valencia son el indio, el galio, el aluminio. Semiconductor o cristal P. Se forma mediante la unión de silicio con 4 electrones en su última capa de valencia con impurezas de aluminio que posee en su última capa 3 electrones. Al crearse los enlaces entre el silicio y el aluminio, queda un hueco libre que es de carga positiva, que va a ser el que, moviéndose por la red atómica, genere una circulación de huecos o cargas positivas. Semiconductor o cristal N. Ahora bien, este cristal se forma uniendo al átomo de silicio, 4 electrones en su última capa, con impurezas de arsénico que posee en su última capa 5 electrones. Al crearse los enlaces entre átomos de silicio y arsénico, queda un electrón libre, carga negativa, que va a ser el que, moviéndose por la red atómica, genere una circulación de electrones, es decir, genere una corriente eléctrica. Unión P-N. Cuando efectuamos la unión de los cristales P y N, imagen A, los electrones y los huecos inmediatos a la unión se atraen, cruzan la unión y se neutralizan. Según este proceso, la zona N ha perdido electrones y por lo tanto queda cargada positivamente. Igualmente, la zona P ha perdido huecos, con lo que queda cargada negativamente. Al quedar la zona N próxima a la unión cargada positivamente, rechazará los huecos de la zona P que quieran atravesar la unión. Exactamente igual, la zona P próxima a la unión impedirá el paso de los electrones provenientes de la zona N. Por lo tanto, en la zona próxima a la unión aparece una diferencia de potencial llamada barrera de potencial interna, imagen B, que impide el paso de portadores mayoritarios a través de la unión, no pudiendo existir corriente. El diodo. Esta unión de cristales, uno del tipo P y otro del tipo N, se denomina diodo, cuya función es facilitar el paso de corriente en una sola dirección. Símbolo. Como podemos observar en la imagen, su símbolo es una flecha apuntando a una barra vertical. La flecha representa el terminal positivo o ánodo y la barra vertical representa el terminal negativo o cátodo. Imagen real. La imagen nos muestra un diodo real. La barra gris o negra en diodos transparentes representa el cátodo. En los circuitos electrónicos, al cátodo se lo identifica con la letra mayúscula K. Circulación de corriente. La circulación de la corriente se efectúa de ánodo a cátodo. Polarización directa del diodo. El diodo permite la circulación de corriente solo cuando se encuentra polarizado en forma directa,
que es cuando el terminal ánodo tiene polaridad positiva con respecto al terminal cátodo. En este caso se dice que el diodo se comporta como un conductor y se produce una circulación de corriente por el circuito en el sentido que sugiere el símbolo del diodo. Polarización indirecta del diodo. El diodo está en polarización inversa cuando el terminal cátodo tiene polaridad positiva con respecto al terminal átomo. En este caso, el diodo no permite el paso de la corriente y se comporta como un aislante. Podemos decir que si se supera un cierto valor de tensión, entonces se produce un efecto de conducción brusca que puede deteriorar el diodo. Vamos a ver cómo trabaja el diodo, ¿no es cierto? Acá yo tengo en mis manos un diodo rectificador, ¿no es cierto? De los cuales acá podemos apreciar la franja gris, nos están marcando el negativo o el cátodo, y este sería el positivo o el ánodo. Acá yo tengo en un circuito conectado la polarización, o sea, vamos a ver la polarización directa de un diodo. Acá yo tengo un diodo más chico, rectificador de los comunes, acá está la parte negativa, acá está conectado el ánodo al positivo y la negativa está en la parte positiva del circuito. En este momento tengo un foquito 12 volt, ¿ven? Yo acciono, ahí está pasando la corriente a través del diodo y está alimentando la lámpara, ¿no es cierto? Esto es polarización directa. Si nosotros queremos la polarización inversa, la que nos conduce, damos vuelta o la pila o el diodo. Ahí yo lo conecté, lo invertí, quiere decir que este diodo está trabajando bien porque no está conduciendo, ¿no es cierto? Si lo damos vuelta, vemos que el diodo conduce. Así es como trabaja un diodo. En este caso no es diodo de rectificación, porque en este momento no está rectificando, pero está conduciendo. A continuación vamos a comenzar con el estudio de la aplicación del diodo en el automóvil. El diodo como protector. La figura A nos muestra un diodo colocado entre un generador de corriente continua y la batería. El diodo no deja pasar la corriente de la batería al generador, pero sí lo hace desde el generador a la batería, de modo que hace las veces de un disyuntor sin contactos móviles ni desgaste, es decir, deja pasar la corriente en un solo sentido. Descarga derivada. La imagen B nos muestra un diodo colocado en derivación a un circuito dotado de una fuente de autoinducción. El diodo impide el paso de alguna corriente cuando el circuito está alimentado por una corriente exterior, pero permite el paso de una extracorriente de ruptura cuando el interruptor se abre. El diodo como rectificador. La acción rectificadora es la aplicación más importante que realizan los diodos en el automóvil, pues gracias a ellos ha sido posible utilizar el alternador como generador de electricidad. Su función principal dentro de un circuito es la de convertir reacción alterna a continua. Existen tres tipos de rectificación: rectificador de media onda, rectificador de onda completa y rectificador trifásico. La imagen nos muestra el circuito de un alternador en donde podemos observar en 3 el puente rectificador, en 2 el estator, en este caso conectado en estrella. Las flechas negras nos muestran el recorrido de la corriente a través de una de las bobinas, su paso por los rectificadores y su salida en más B. Circuito rectificador. El siguiente circuito nos va a permitir ver cómo trabajan los diodos rectificadores. Tenemos en A una fuente alterna, en este caso de 5 voltios. En B, el puente rectificador que nos marca en C y D la entrada y salida de la corriente alterna. En E y F, la salida y entrada de la corriente, en este caso continua pulsante. Y un filtro formado por un capacitor y una resistencia que tienen la misión de rellenar los valles que queda de la corriente rectificada. El osciloscopio H
nos muestra a través de su canal 1 la onda de corriente alterna en colorado y en el canal 2 en azul la corriente rectificada. En 1 vemos el valle comentado anteriormente. A continuación, en el siguiente video, observamos el funcionamiento del circuito anteriormente dicho. Diodos especiales. A continuación procedemos al estudio de los diodos denominados especiales. Diodo Zener. Es un diodo que permite la conducción de corriente en determinadas condiciones, tanto en un sentido como en el otro. El diodo Zener se puede comportar como un diodo normal, si lo polarizamos en sentido directo, se comporta como un diodo rectificador común. Cuando el diodo Zener funciona polarizado inversamente, mantiene entre sus terminales un voltaje constante. Símbolo eléctrico. En el esquema A se representa el símbolo eléctrico del diodo Zener, que también se simboliza de dos formas diferentes. Curva característica. El esquema B nos muestra la curva característica de este diodo, que es similar a la de un diodo normal, pero con el añadido de que permite la conducción de corriente en la zona inversa. Zona Zener, en este caso la línea roja, es la parte de la curva característica en la cual el diodo está polarizado en inverso, pero permitiendo el paso de corriente de cátodo a ánodo. En esta zona, la tensión entre ánodo y cátodo toma un valor negativo constante. Esta tensión es la denominada tensión Zener BZ. Imagen real. El siguiente esquema nos muestra cómo es físicamente este tipo de diodo. Aplicación del diodo Zener en el automóvil. Ahora vamos a estudiar la aplicación de este diodo en el automóvil. Estabilizadores de tensión. En la figura C tenemos dos puntos, 0 y 1, sometidas a una tensión variable. Para conseguir una tensión estabilizada se coloca un diodo Zener de 1, montado de forma que se oponga al paso de la corriente. Mientras la tensión sea inferior a la tensión de ruptura, la corriente no podrá circular por el circuito, pero cuando alcance el valor especificado, 5,6 voltios, dará paso a la corriente, impidiendo de este modo que en la red se sobrepasen ciertos valores que podrían ser peligrosos para los aparatos consumidores. La resistencia R protege al diodo Zener de tensiones excesivamente elevadas. Protección de circuito. Cuando un circuito está recorrido por una intensidad que puede tener fuertes oxidaciones, se puede proteger con un diodo Zener de la forma que muestra las figuras D, D y E. En la figura D, cuando la corriente supera ciertos valores perjudiciales para el consumidor A, se dispara el diodo Zener DZ y se abre un circuito en derivación a través de la resistencia R. La intensidad y la tensión decrecen en A. Al restablecerse sus valores, DZ se bloquea y volvemos a las condiciones iniciales. En la figura E puede verse también un esquema de protección de un transistor en iguales condiciones a las estudiadas en la figura C. Diodos emisores de luz LED. Un diodo emisor de luz o LED, abreviatura que corresponde a las iniciales de su nombre anglosajón, Light Emitter Diodo, se trata de un diodo de unión PN que emite luz cuando está activado. Posee dos terminales, siendo el terminal negativo cátodo el más corto. Además, como podemos apreciar en el esquema de la derecha, la ampolleta nos muestra que la base posee una parte plana para identificar el negativo cuando el LED está colocado en el circuito. Símbolo eléctrico. El símbolo eléctrico es igual al diodo común con dos flechas saliendo. Imagen real. A la derecha apreciamos la imagen real de los diodos LED. En la parte superior los denominados comunes y en la inferior los de alto brillo. Además, los podemos encontrar de 3 milímetros de diámetro y de 5 milímetros y también en forma plana. Cuadro 1. Hay LEDs de color rojo, verde, amarillo, ámbar, infrarrojo, entre otros. Eléctricamente el diodo LED se comporta igual que un diodo de silicio o germanio. Hay un tipo de recombinaciones que se llaman recombinaciones radiantes. Aquí la emisión de luz. La relación entre las recombinaciones radiantes y el total de recombinaciones dependen del material semiconductor utilizado. De acuerdo a las combinaciones de materiales radiantes será la emisión de la longitud de onda
y por ende el color. En el cuadro número 1 nos muestra los compuestos empleados en la construcción de los LED. Circuito básico de polarización de un LED. Como ya dijimos anteriormente, los LED trabajan con bajos voltajes. Para poder conectarlos a diversas fuentes, le colocamos una resistencia colocada en serie. En el esquema observamos a un LED conectado a una fuente o batería de 9 volts. Cálculo de resistencia de polarización del LED. Esta resistencia se calcula por la ley de Ohms, en donde restamos los voltajes de la fuente y el del LED, y lo dividimos por la intensidad del LED. El cuadro número 2 nos muestra las distintas tensiones y amperaje de los LED de acuerdo a su color. Aplicaciones de los diodos LED en el automóvil. Su aplicación es en los tableros de instrumentos como testigo de presión de aceite, luz alta, giro y otros. Otra aplicación como luz de posición, freno y reversa. Fotodiodo. El fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a las incidencias de la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto, se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, iluminados en ausencia de una fuente exterior de energía. Símbolo eléctrico. Su símbolo es igual que el del LED, pero la flecha centrando. Su imagen real. La imagen real es muy parecida a los LED, pero teniendo distintos encapsulados. Funcionamiento del fotodiodo. Ante una polaridad directa, el fotodiodo actúa como si se tratase de un diodo semiconductor normal, figura A. Cuando la polaridad inversa lo circula, el fotodiodo permite pasar una corriente proporcional a la intensidad lumínica que recibe. Si la intensidad lumínica es pequeña, la corriente de paso será menor, figura B. Si por el contrario la intensidad lumínica es grande, la corriente de paso será mayor, figura C. Aplicaciones del fotodiodo en el automóvil. Sensor de luminosidad. El fotodiodo se utiliza en el automóvil como sensor de luminosidad para la unidad de mando de la climatización e instrumentos. Sensor de lluvia. El sensor de lluvia está formado por un diodo emisor de luz infrarroja y un fotodiodo para detectar la cantidad de luz emitida que el vidrio refleja. La luz infrarroja se emite a través del cuerpo del sensor con un ángulo preciso. Se refleja dentro del vidrio del parabrisas y vuelve al fotodiodo. Cuando empieza a llover, las gotas que caen sobre el vidrio hacen que parte de la luz se refracte y que menos luz vuelca reflejada al fotodiodo. A medida que la lluvia arrecia, la cantidad de luz que vuelve reflejada a la superficie del detector disminuye. Llega un momento que la corriente de salida es inferior a un umbral definido y el sensor de lluvia activa automáticamente al limpiaparabrisas, brindando mayor seguridad. También detecta nieve. Bueno, hasta acá llegamos con la unidad 2. Espero que hayan entendido. Como siempre les subo el apunte y el trabajo práctico número 2. Si no entendieron algo, me lo comunican al Classroom junto con el apunte. Hasta la próxima, que empezaremos con el estudio de los transistores.